Hola, ¿qué tal? Un saludo. Bueno, el objetivo de esta sesión es explicar un poco el funcionamiento de la radio externa en el modo como radio base común y silvestre y en el modo repetidor. El objetivo principal, la verdad, es querer aclarar por qué nosotros entregamos el sistema en el modo repetidor y no como radio base común y silvestre. Para eso nos vamos a apoyar un poquito en algunas explicaciones en la pizarra, pero para que tengan un poco claro cuál es el sistema, ¿ya? La idea es que digamos, lo que vamos a ver acá también sea complementado con un material que también está cargado en nuestra página, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con la configuración de la radio CDL como repetidor. Ahí también se explica un poco cuál es el proceso de configuración y también se explica cómo es el uso, pero la idea es un poco aquí explicar cuál es el concepto principal, ¿de acuerdo? Bien, nosotros en realidad lo que estamos usando acá es el equipo, es la radio Comnap CDL5, ¿ya? Que esta radio puede ser utilizada ya sea como modo radio base, como radio receptora, en realidad es un transceptor, pero para nosotros lo más importante en realidad es esta capacidad repetidora. Entonces, ¿qué es lo que significa esta capacidad repetidora? Que a veces es poco utilizada dentro del sistema. Entonces, el modo convencional de utilización de una radio base es si nosotros tenemos aquí nuestro GPS base, ¿ya? Y nosotros queremos aumentar la distancia a nuestro GPS móvil que está acá, que normalmente está bordeando de los 2 a 5 kilómetros, ¿no es cierto?, dependiendo de la línea vista entre ambos receptores. Entonces lo que nosotros hacemos es poner, ¿no es cierto?, una radio intermedia, ¿verdad?, que es normalmente con otro trípode, ¿no es cierto?, con su dispositivo de radio externa, y ponemos una radio externa, ¿ya? Esta radio externa, convencionalmente, lo vuelvo a decir, está conectada mediante un cable entre el receptor base y la radio externa. Eso funciona bien, pero el problema ocurre cuando en las condiciones de obstrucción, llámese por ejemplo hubiese un cerro o llámese árboles también acá, ¿de acuerdo? Los mismos niveles de obstrucción que probablemente al GPS le van a afectar para poder llegar al móvil, le van a afectar la radio base. Por ende que lo más importante es que la radio base, la antena, esté lo más alto posible, ¿de acuerdo? Eso es lo importante. Sin embargo, aún así, la radio externa, al estar conectado al equipo base, queda supeditado a la condición de obstrucción del equipo base, propiamente tal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros? ¿Ya? Lo que estamos proponiendo nosotros, que en realidad no es nada nuevo, pero es un poco la idea, es no utilizar el equipo como radio base, sino que como radio repetidora. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir de que nosotros tenemos, por ejemplo, el equipo base aquí, ¿no es cierto?, con su antena típica, probablemente transmitiendo con potencia máxima de 2 a 3 watts, dependiendo del fabricante, etc. ¿Ya? En el caso de Comnam son 2 watts, ¿de acuerdo? Entonces él está transmitiendo en una frecuencia X, lo voy a llamar una frecuencia F1 en la banda UHF, ¿de acuerdo? 460, 450, típico. Pero en este caso, entonces para poder llegar al móvil, que probablemente, ¿no es cierto?, tiene aquí probablemente alguna obstrucción, entonces podemos utilizar un elemento repetidor. Y este elemento repetidor es la misma radio base, que en este caso para nosotros es la CDL5, ¿no es cierto?, con su antena, ¿verdad?, con su radio y con su batería. Entonces esta radio está siendo de repetidor aquí. ¿Eso qué significa? Significa que esta señal que viene directo del GPS llega en una frecuencia F1 y esta repetidora la retransmite en una frecuencia
F2. Ese es el concepto básico digo yo, de transmisión de información RTK vía repetidor, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? La idea es que, en estricto rigor, la banda está transmitiendo, por ejemplo, a una potencia de 2 watts, llega aquí con 2 watts, pero cuando la radio recibe, retransmite, pero ya no en 2 watts, transmite puede ser en 10, 15, incluso hasta 35 watts, que son las potencias máximas que se utilizan en estas radios, ¿de acuerdo? Pero hay que tener en cuenta que, según la Subtel, la potencia máxima son 20 watts, ¿de acuerdo? Eso entonces es el concepto del repetidor para poder utilizarlo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes pueden ver que la radio repetidora no necesariamente tiene que estar al lado de la base, puede estar en algún sitio que le dé mayor cobertura. Por ejemplo, podemos pensar, ¿no es cierto?, que nuestro monolito está instalado acá, ¿no es cierto?, y por aquí, por ejemplo, hay un monte, ¿verdad?, una pequeña loma, entonces, o incluso en la camioneta, puede ser, instalamos la repetidora aquí, y esta apunta acá, y esta obviamente da mucho mayor cobertura que lo que sería a partir solamente de la base, ¿ya? La pregunta típica es ¿cuánto es la distancia que se gana? En general, con potencias de menos de 20 watts, utilizando este tipo de estructura, uno debería tener alrededor de 8, 10 kilómetros, hasta 12 kilómetros. Todo depende de la condición de la base. Si aumentamos de 20 watts, deberíamos poder llegar fácilmente a los casi 20 kilómetros, ¿ya? En 35 watts hay clientes que han logrado 30 kilómetros, pero eso va a depender mucho de las condiciones de obstrucción que hayan dentro de la zona de trabajo. Pero al menos con esto ustedes tienen, suponiendo potencias no tan altas, porque tampoco, normalmente, digamos, lo tradicional es decir, yo le pongo potencia lo más alta posible para yo poder llegar lo más allá, pero si yo le pongo mucha potencia a la radio acá, me va a consumir mucha batería. Ese es el tema. Entonces la idea es ponerlo de tal manera de que el rango sea el máximo y el consumo de batería sea el mínimo, porque así entonces yo tengo mayor rango de trabajo con una batería normal acá, ¿ya? No tengo que andar llevando una gran capacidad de batería, una batería pesa bastante, ¿de acuerdo? Entonces este es el concepto del repetidor. Entonces, ¿cuál es, desde el punto de vista del móvil, cuál es la idea del móvil? La idea del móvil es que eventualmente ustedes tienen, ¿no es cierto?, la capacidad de poder recibir tanto de la repetidora, si es que ustedes sintonizan en la frecuencia F2, o eventualmente directamente de la base, si es que sintonizan el equipo F1. En el caso de Cornell, esto es fácil porque se realiza mediante una configuración de uso. Entonces, ustedes saben que normalmente nosotros lo ponemos como móvil, RTK, y la frecuencia, por ejemplo, 458, y le ponemos móvil, repetidor, 460, por ejemplo. Entonces, si el cliente asigna esta configuración, el móvil va a escuchar directo desde la base. Si el móvil escucha la otra que dice móvil repetidor, va a escuchar directamente el repetidor. ¿De acuerdo? Esa es la idea entonces de que cuando uno utiliza un repetidor, de hecho incluso nosotros configuramos directamente el móvil para que pueda escucharlo tanto o del repetidor o tanto del receptor base. ¿De acuerdo? Bien, esa es un poco la idea de poder usar el repetidor. Entonces lo único que, si se dan cuenta, ustedes no necesitan colocar el repetidor al lado de la base con un cable. Basta con que enciendan en la base, arranquen la base en forma normal, energicen la radio repetidor, y la repetidora va a tener el LED, va a tener dos LEDs. Va a tener, suponiendo que vemos el panel acá, hay una luz que dice RX, TX, entonces va a ser RX, TX, va a ser en forma alternada, que es lo que va a indicar que eventualmente está recibiendo y después está retransmitiendo, el efecto repetidor del... O sea, recibe en F1 en esta frecuencia y repite en esa otra. ¿De acuerdo? Bien, eso es lo que tenía que explicarles con respecto al módulo repetidor. Recuérdense que en la página web también hay un video específicamente que tiene que ver también con la configuración de las repetidoras, y también un poco se explica esto, pero en realidad hemos querido hacer esta explicación, ¿ya? Y lo vamos a cargar también. Bueno, no se olviden
de ver los canales también. Hay varios videos que se explican, vamos a ir subiendo distintas cosas. Y no se olviden de poner la campanita ahí para que vayan recibiendo distintas notificaciones de eventualmente de nuevos conocimientos que probablemente podamos entregar. ¿De acuerdo? Listo. Chao, que les vaya bien.